Lo que sucede cuando un hombre tiene todo lo que el dinero puede comprar, pero no tiene absolutamente nada de lo que realmente importa. Imagina despertar en un palacio de cristal y mármol, con el mundo a tus pies, pero sentir un silencio tan profundo que grita dentro de tu alma. Esta es la historia de un hombre que conquistó el mundo de los negocios, pero se perdió a sí mismo en el proceso. Un hombre que descubrió, de la forma más inesperada, que el mayor tesoro de la vida no se puede encontrar en una caja fuerte. ¿Alguna vez te has sentido invisible en medio de una multitud? ¿Te has preguntado cuál es el verdadero precio de la felicidad? El viaje que estamos a punto de iniciar desafiará tus percepciones sobre la riqueza, la soledad y el poder transformador de un simple gesto. Es una historia que demuestra que la familia no se define por la sangre, sino por el corazón. Si crees que todos merecen una segunda oportunidad y que el amor se puede encontrar en los lugares más inesperados, entonces esta historia es para ti. Ponte cómodo y prepara tu corazón. Y antes de sumergirnos, si te gustan las narrativas emocionantes como esta, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Déjanos tu like para apoyarnos y por favor, comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Es una alegría saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora, permíteme contarte la historia de Santiago. Para el mundo, Santiago era la personificación del éxito. Un titán del mercado inmobiliario que transformaba el concreto y el acero en oro. Su nombre era una contraseña que abría todas las puertas. Desde su penthouse no solo veía edificios, veía monumentos a su propia ambición, un horizonte que él mismo en gran parte había construido. Pero lo que nadie veía, lo que ni su reflejo en el cristal lograba capturar, era el abismo que existía dentro de él. Su apartamento, un palacio moderno en los cielos de la ciudad, era menos un hogar y más un mausoleo. Un templo silencioso para una vida que parecía espectacular por fuera, pero que por dentro estaba hueca. El sol de la mañana invadía el espacio a través de ventanales que iban del suelo al techo, pero el calor no parecía tocarlo. De pie, sosteniendo una taza de café que se enfriaba en sus manos, observaba la ciudad despertar. Cada superficie pulida, cada rincón inmaculado reflejaba no su gloria, sino su soledad. El eco de sus pasos en el mármol italiano era el único sonido que rompía el silencio opresivo que reinaba allí. Tenía empleados, asistentes, socios, pero no tenía compañía. Las cenas de negocios en restaurantes con estrellas Michelin eran la norma, pero la idea de una comida sencilla, compartida con el sonido de risas llenando el aire, parecía una fantasía de un universo paralelo. Sus dedos se deslizaron sobre una mesa de centro de cristal, donde no había revistas arrugadas ni rastros de vida. Todo estaba en su lugar, perfectamente ordenado, perfectamente estéril. Era el orden de una existencia sin alma, y en ese silencio vivía el fantasma de un sueño que había muerto. Un sueño mucho más simple e infinitamente más valioso que cualquier rascacielos que pudiera levantar. El sueño de ser padre. Años atrás, ese mismo tipo de silencio se llenaba de una esperanza susurrada. Él y Andrea, su exesposa, habían navegado por el laberinto doloroso y humillante de los tratamientos de fertilidad. Cada consulta, cada inyección, cada resultado negativo era una astilla arrancada de sus almas, erosionando lentamente el amor que un día los unió. La esperanza se transformó en obsesión, y la obsesión en un resentimiento silencioso. En una de las habitaciones habían montado un nido de esperanza, pintado de un amarillo suave, con un móvil de estrellas y lunas colgando sobre una cuna vacía. Esa habitación, que debería ser el epicentro de la alegría, se convirtió en un santuario de tristeza, un recordatorio constante de su fracaso.
El fracaso no era financiero ni profesional. Era un fracaso primal, biológico, que lo hacía sentirse fundamentalmente roto. Cuando Andrea finalmente lo dejó, no hubo gritos ni peleas. Su amor no terminó con una explosión, sino con el susurro agotado de dos personas que ya no soportaban mirarse y ver el reflejo de su propio sueño deshecho. Ella se llevó sus cosas, sus esperanzas y el sonido de su risa, dejando atrás solo el eco y la habitación amarilla. Santiago cerró la puerta de esa habitación y nunca más la abrió. En su nuevo apartamento recreó ese espacio, no como un cuarto de bebé, sino como una habitación vacía, con una única puerta cerrada con llave, un monumento a su pérdida que llevaba consigo. Se lanzó al trabajo con la furia de un hombre que huye de sí mismo. Cada nuevo negocio, cada millón añadido a su fortuna, era un ladrillo más en el muro que construía alrededor de su corazón. Se decía a sí mismo que era suficiente, que el éxito era un consuelo justo. Pero en las horas silenciosas de la madrugada, cuando la ciudad dormía, la verdad lo asaltaba. Era un rey en un reino desierto. Esa mañana, sin embargo, algo fue diferente. La vista de la ciudad no parecía inspirar. Parecía una jaula de oro que él mismo había construido con tanto esmero. Un impulso, proveniente de un lugar que ya no reconocía, se apoderó de él. No quería la rutina, el gimnasio, la reunión, el almuerzo de negocios. Quería aire, quería ruido, quería algo que no fuera pulido, predecible y vacío. Dejó la taza de café intacta sobre la encimera de cuarzo. En el garaje ignoró el sedán de lujo con chófer y caminó hacia un jeep antiguo que mantenía por un capricho nostálgico. Sin avisar a nadie, sin un destino en mente, salió en dirección a una parte de la ciudad que no visitaba desde hacía años. No sabía lo que estaba buscando. Quizás solo un sonido diferente al eco de su propia soledad. Lo que no imaginaba era que, al buscar cualquier cosa, estaba a punto de encontrarlo todo. El jeep antiguo llevó a Santiago lejos de las avenidas anchas y los edificios espejados, sumergiéndolo en barrios donde la vida pulsaba de una forma más cruda y auténtica. El sonido de las bocinas era más insistente, las aceras más llenas, y el aire cargaba una mezcla de olores que no sentía desde hacía años. Comida callejera, humo de autobús y la energía inconfundible de la multitud. Condujo sin rumbo, guiado solo por el deseo de perderse, hasta que el sonido de música alta y voces lo atrajo. Estacionó cerca de una plaza vibrante, donde una feria callejera estaba en pleno apogeo. Puestos coloridos vendían de todo, desde frutas y verduras hasta artesanías y ropa barata. El caos era sinfónico. Los vendedores gritaban sus ofertas. Los niños corrían entre las piernas de los adultos y el olor a choclo cocido y empanadas fritas flotaba en el aire. Para Santiago, aquello era como pisar otro planeta. Él, un hombre que vivía en un silencio controlado y aséptico, estaba ahora en el epicentro de un desorden ruidoso y lleno de vida. Se sentía torpe, un observador con un traje caro que no pertenecía a ese escenario. La gente pasaba a su lado, algunos con una mirada de curiosidad, otros con total indiferencia. Por primera vez en mucho tiempo, su nombre y su fortuna no significaban nada. Allí era solo un rostro más en la multitud. Caminó lentamente entre los puestos, sintiendo una extraña mezcla de incomodidad y fascinación. Vio familias riendo, parejas de la mano, el tapiz de una vida comunitaria que le era completamente ajena. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña, de quizás 5 o 6 años, estaba parada cerca de un puesto de juguetes de madera. Llevaba un vestido sencillo, un poco descolorido, y tenía el pelo recogido en 2 trenzas desordenadas. Pero no fue su sencillez lo que capturó la atención de Santiago. Fue la seriedad en su pequeño rostro mientras miraba no a los juguetes, sino a la gente que pasaba.
Sus ojos, grandes y castaños, parecían cargar una sabiduría mucho más allá de su edad. La niña, cuyo nombre aún no sabía que era Isabela, se acercó a algunas personas. Con una voz tímida pedía algo. Santiago observó a la distancia, asumiendo que estaba pidiendo dinero. Vio a un hombre negar con la cabeza y alejarse, a una mujer ignorarla por completo. Sintió una punzada de compasión y al mismo tiempo un cinismo familiar. El mundo era duro y se aprendía eso temprano. Metió la mano en el bolsillo, sacando un billete doblado de alto valor, preparado para la inevitable petición. Entonces, la niña se giró y sus ojos se encontraron con los de él. Por un instante, Santiago se sintió completamente expuesto, como si esa niña pudiera ver a través de todas las capas de éxito y poder directamente en el vacío que llevaba dentro. Con una valentía que lo desarmó, caminó en su dirección, deteniéndose a sus pies. Lo miró hacia arriba y él se preparó para la petición, pero las palabras que salieron de su boca no fueron las que esperaba. «Señor», dijo ella con una voz clara y suave, «¿me puede dar un abrazo?» Santiago se congeló. La pregunta era tan simple, tan pura y tan absurdamente inesperada que su cerebro, entrenado para negocios y negociaciones, no supo cómo procesarla. Miró a su alrededor, buscando una cámara oculta, un padre o una madre cerca, pero no había nadie. Solo eran él y esa niña. ¿Un abrazo?» Tartamudeó, la palabra sonando extraña en su propia boca. «Sí», confirmó ella sin desviar la mirada. «Pero tiene que ser un abrazo especial, un abrazo como el que le daría a su propia hija». La frase lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su propia hija, la hija que nunca tuvo, la hija cuya habitación fantasma atormentaba su palacio silencioso. El dolor, siempre presente pero normalmente mantenido bajo control, afloró con una fuerza abrumadora. Sus ojos ardieron. Por un momento no pudo respirar. Esa niña, una completa extraña, había, con una inocencia devastadora, tocado la herida más profunda de su alma. Miró su rostro, la expectativa genuina en sus ojos, y vio que no había malicia ni truco, solo una petición de algo que él tenía en abundancia, pero que nunca daba: calor humano. Lentamente, como si sus rodillas pudieran ceder en cualquier momento, se agachó, quedando a su altura. El mundo ruidoso de la feria pareció desaparecer. El sonido, los olores, la multitud, todo se disolvió en un zumbido distante. Abrió los brazos e Isabela dio un paso adelante, rodeando su cuello con sus bracitos. Cuando el abrazo se concretó, algo dentro de Santiago se rompió. El muro que había construido alrededor de su corazón durante años, ladrillo por ladrillo de éxito y dinero, se agrietó. Un calor que no sentía desde hacía una década inundó su pecho, un calor tan intenso que casi dolía. Cerró los ojos con fuerza, inhalando el olor a inocencia y jabón infantil. Por un instante no era el titán de los negocios, el millonario solitario. Era solo un hombre, sosteniendo lo que parecía ser la cosa más preciosa del universo. La abrazó de vuelta con una ternura que no sabía que poseía, imaginando por primera vez cómo sería realmente ser padre. El abrazo duró solo unos segundos, pero para Santiago fue una eternidad. Cuando ella lo soltó, dio un paso atrás y dijo un simple «gracias» con una pequeña sonrisa. Y luego, como si nada hubiera pasado, se dio la vuelta y corrió, desapareciendo en la multitud antes de que él pudiera decir una sola palabra. Santiago permaneció agachado en medio de la feria, el corazón latiéndole descontroladamente. El ruido del mundo regresó de golpe, más fuerte y más caótico que antes. Se levantó, con las piernas temblorosas. El lugar donde ella lo tocó parecía arder. Miró en la dirección en la que corrió, pero ya había desaparecido. Estaba solo de nuevo, pero la soledad ahora tenía un nuevo nombre: anhelo. Anhelo de un abrazo que acababa de recibir.
En ese momento supo, con una certeza que lo asustó, que necesitaba encontrarla de nuevo. No era una elección, era una necesidad. Santiago apenas durmió. El abrazo de la niña, la sensación de sus pequeños brazos alrededor de su cuello, lo persiguió durante toda la noche. No era un fantasma de dolor como el de la habitación vacía, sino un fantasma de esperanza, lo que era casi más perturbador. Por la mañana, el silencio de su apartamento parecía más pesado, más insoportable que nunca. La rutina que antes le daba una falsa sensación de control, ahora parecía una broma. Había un solo pensamiento en su mente, una compulsión que superaba cualquier negocio u obligación. Necesitaba encontrarla. Volvió a la misma plaza al día siguiente. El escenario era diferente. La feria se había ido, dejando atrás solo algunos vestigios de basura y la quietud de un día de semana común. La vida vibrante que lo había engullido el día anterior había desaparecido. Por un momento, la desesperación lo golpeó. ¿Habría sido todo un sueño? ¿Una alucinación provocada por la soledad? Pero el recuerdo del calor de ese abrazo era demasiado real para ser descartado. Comenzó su búsqueda de la única manera que conocía, con lógica, recursos y una pizca de arrogancia que ni siquiera percibía poseer. Entró en las pequeñas tiendas y cafés alrededor de la plaza describiendo a la niña. Su descripción era la de un hombre que no estaba acostumbrado a observar detalles humanos. Una niña, unos 5 años, pelo oscuro, vestido sencillo. La gente lo miraba con extrañeza. Un hombre rico, claramente fuera de lugar, buscando a una niña que apenas podía describir. Las respuestas eran siempre las mismas: un encogimiento de hombros, un «no la vi», una mirada desconfiada. Su riqueza, que normalmente le abría el mundo, aquí era una barrera, una señal de que no pertenecía a ese lugar y de que sus intenciones eran, como mínimo, sospechosas. Después de horas de búsqueda infructuosa, la frustración comenzó a dar paso a la resignación. Estaba a punto de rendirse, de volver a su jaula de oro y aceptar que ese momento mágico había sido solo eso, un momento. Fue entonces cuando la vio. Al otro lado de la calle, saliendo de un pequeño almacén, estaba Isabela, de la mano de una mujer. El corazón de Santiago dio un salto. Cruzó la calle apresuradamente, sin pensar. «Disculpe», llamó, la voz más alta de lo que pretendía. La mujer se giró. Era joven, quizás a principios de sus 30, con un rostro que era naturalmente bello, pero marcado por un cansancio profundo. Había ojeras sutiles bajo sus ojos y una tensión en su mandíbula que hablaba de largas horas de trabajo y preocupaciones constantes. Su mirada no tenía la suavidad de Isabela. Era afilada, analítica y, sobre todo, desconfiada. Esta era Camila. Isabela, al ver a Santiago, esbozó una sonrisa radiante y espontánea. «El señor del abrazo», exclamó, soltando la mano de su madre y dando un pequeño paso adelante. La reacción de Camila fue instantánea y protectora. Jaló a su hija detrás de ella, colocándose como un escudo entre Isabela y ese extraño imponente. Sus ojos se entrecerraron, recorriendo a Santiago de pies a cabeza, registrando el reloj caro, los zapatos de cuero, el traje que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. «¿Sí?», dijo ella, la voz fría y cortante, desprovista de cualquier cordialidad. «¿Qué quiere?». Santiago, sorprendido por su hostilidad, se sintió súbitamente torpe. «Yo la conocí ayer, en la feria», comenzó señalando a Isabela. Nosotros, no sabía cómo explicarlo. Decir que su hija le había pedido un abrazo pareció, de repente, una excusa pobre y siniestra. Solo quería saludar y quería saber si necesitaban algo. Cometió el error que su vida lo había programado para cometer. Instintivamente, metió la mano en el bolsillo del saco. Pensaba darle el dinero que había preparado el día anterior,
viéndolo como un gesto de buena voluntad, una ayuda. Pero la mirada de Camila transformó el gesto en un insulto. Su rostro se cerró, la desconfianza solidificándose en un desprecio gélido. «No», dijo, la palabra saliendo como un trozo de hielo. «No necesitamos nada, especialmente nada que venga de un hombre como usted». «¿Un hombre como yo?», repitió Santiago, genuinamente confundido. «Sí», replicó ella, con la barbilla en alto en un desafío orgulloso. «Un hombre que cree que puede aparecer por aquí y comprar lo que quiera. Una sonrisa, una conversación, quizás hasta la simpatía de una niña. Déjeme adivinar, el siguiente paso es ofrecerme dinero para que me calle y lo deje jugar al benefactor por un día. No estamos en venta, y mi hija no es una atracción de caridad». Las palabras lo golpearon con fuerza, porque en algún nivel sabía que había una verdad en ellas. Su primera reacción fue, de hecho, usar el dinero. Estaba tan acostumbrado a resolver todo con su poder financiero que ya no sabía cómo interactuar con el mundo de otra forma. «No fue mi intención», intentó defenderse, pero la voz se le apagó en la garganta. Camila no le dio oportunidad de continuar. Tomó la mano de Isabela con más fuerza, el rostro de la niña ahora confuso y un poco asustado por la tensión entre los dos adultos. «Aléjese de nosotras», ordenó, la voz baja, pero cargada de una amenaza final. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó a pasos rápidos, arrastrando a Isabela consigo. La niña miró hacia atrás por encima del hombro una última vez. Su rostro una mezcla de confusión y decepción, antes de ser llevada por la esquina y desaparecer. Santiago se quedó parado en la acera, el sonido del tráfico de la ciudad zumbando en sus oídos. El rechazo fue más brutal que cualquier negociación fallida. No había sido confrontado por un rival de negocios, sino por una madre protegiendo a su cría, y se dio cuenta, con una claridad humillante, que el muro que necesitaba derribar no era solo el que existía dentro de su propio corazón. Había un nuevo muro, hecho de orgullo, dolor y una desconfianza justificada, y su dinero, su única herramienta, era completamente inútil contra él. Peor aún, era la razón misma por la que el muro existía. El rechazo de Camila fue una lección brutal. Santiago regresó a su penthouse, pero el silencio que lo acogió ya no era de vacío, sino de fracaso. Por primera vez en su vida adulta, había encontrado un problema que no podía resolverse con una transferencia bancaria, una orden o una demostración de poder. El muro erigido por Camila era impenetrable precisamente porque estaba construido con un material que él no entendía: el orgullo herido de una madre protectora. Rendirse, sin embargo, no era una opción. La imagen de la sonrisa de Isabela y luego de su mirada confusa al ser arrastrada se había grabado en su mente. Sabía que no podía forzar su entrada en sus vidas, así que necesitaría una nueva estrategia. Necesitaría paciencia, algo que rara vez ejercitaba. En los días siguientes, Santiago se convirtió en una sombra discreta en la periferia de la vida de Camila e Isabela. Usó sus recursos no para intervenir, sino para observar y aprender. Descubrió dónde vivían: un edificio sencillo, con la pintura descascarada, a pocas cuadras de la plaza. Descubrió su rutina. Camila salía temprano para el trabajo, dejando a Isabela en una pequeña guardería comunitaria, y la recogía al final de la tarde. Y descubrió que casi todos los días, antes de subir al apartamento, pasaban un tiempo en un pequeño parque público cercano. Era el único lujo que parecían tener: el tiempo juntas en ese pedazo de verde en medio del concreto. Su primer intento de un nuevo enfoque fue tan torpe como el anterior, aunque con una intención más pura. Notó que el parque infantil estaba en mal estado. El columpio rechinaba peligrosamente y la pintura del tobogán estaba descascarada. En su mente, la solución era obvia. Contactó anónimamente al municipio, ofreciendo una donación anónima
para la remodelación completa del parque. En una semana, equipos de trabajo aparecieron y transformaron el lugar. Juegos nuevos, césped fresco, bancos pintados. Observó desde lejos el día en que Camila e Isabela vieron el cambio. Vio el asombro y la alegría en el rostro de Isabela al correr hacia el nuevo columpio. Pero también vio el ceño de Camila fruncirse, sus ojos recorriendo el lugar con una sospecha renovada. Ella no sabía que había sido él, pero el gesto era demasiado grandioso, demasiado impersonal. Todavía estaba pensando como un millonario, tratando de arreglar su mundo con dinero, aunque fuera indirectamente. El muro permanecía intacto. El verdadero cambio ocurrió cuando Santiago decidió abandonar por completo sus herramientas de poder. Dejó de pensar en lo que podía dar y comenzó a pensar en cómo podía simplemente estar. Una tarde, cambió su traje por unos jeans y una camisa sencilla, ropa que no usaba desde hacía años, y fue al parque. No se acercó. Simplemente se sentó en un banco distante, leyendo un libro como excusa, y observó. Isabela, por supuesto, lo vio. Para una niña, el mundo no se divide entre ricos y pobres, sino entre rostros amigables y no amigables. Y para ella, el señor del abrazo era un rostro amigable. «Mamá, mira, es él», le susurró a Camila señalando con un dedito. Camila siguió la mirada de su hija y su cuerpo se tensó. Lo vio allí, quieto, y su primera reacción fue de alarma. ¿Qué quería? ¿Por qué seguía apareciendo? Tomó la mano de Isabela, lista para irse, pero Isabela, con la lógica pura de una niña, no sintió ningún peligro. Antes de que Camila pudiera detenerla, la niña soltó su mano y corrió en dirección a Santiago, deteniéndose a una distancia segura, pero con una sonrisa curiosa en el rostro. Ese acto forzó la situación. Camila no podía simplemente arrastrar a su hija gritando. Se quedó parada, a una distancia segura, como una centinela ansiosa, observando cada movimiento de Santiago. El corazón de él latía con fuerza. Esta vez sabía que no podía haber errores. Cerró el libro, sonrió amablemente a Isabela y no dijo nada. Solo esperó. ¿Viniste a jugar al parque también?, preguntó Isabela. «Vine», respondió Santiago con la voz calmada. «Es un parque muy bonito. Hay columpios nuevos», dijo ella orgullosa. «¿Me empujas?». Era una invitación simple, directa, imposible de malinterpretar. Santiago miró a Camila, una petición silenciosa en sus ojos. Vio la vacilación, el conflicto estampado en su rostro, pero vio también la mirada suplicante de Isabela hacia su madre. Con un suspiro casi imperceptible, un gesto de rendición temporal, Camila hizo un minúsculo asentimiento con la cabeza. Era el permiso que necesitaba. En la siguiente media hora, Santiago olvidó quién era. No era un titán de los negocios, no era un hombre rico, no era un solitario en un penthouse. Era solo el señor que empujaba a una niña risueña en un columpio. La empujó más alto, escuchando sus carcajadas resonar por el parque. La escuchó contar sobre su maestra en la guardería, sobre la merienda que comió, sobre un dibujo que hizo. Se arrodilló en el suelo y dibujó con ella en la acera con un trozo de tiza que ella llevaba en el bolsillo. Él dibujó un sol torcido y ella dibujó una casa con una chimenea echando humo. Y por primera vez su risa se unió a la de ella, un sonido genuino y oxidado por el desuso. Camila observaba todo desde lejos, y el muro dentro de ella comenzó a temblar. No veía a un hombre tratando de impresionar, veía a un hombre cuya atención estaba enteramente enfocada en su hija. Veía una amabilidad en sus ojos que no parecía fabricada. Veía la forma en que escuchaba las historias de Isabela con un interés que nadie, además de ella misma, jamás había demostrado. No estaba ofreciendo juguetes ni dinero. Estaba ofreciendo su tiempo, su presencia. Y en ese escenario, bajo la luz del atardecer, vio algo que la asustó y la conmovió al mismo tiempo: la sombra de un padre. Cuando llegó la hora de irse,
Isabela abrazó la pierna de Santiago en una despedida reacia. ¿Vuelves mañana?, preguntó. Si tu mamá me deja, vuelvo, respondió él, mirando nuevamente a Camila. Camila se acercó, el rostro aún cauteloso, pero la hostilidad en sus ojos se había suavizado, reemplazada por una confusión exhausta. Tomó la mano de su hija, y mientras se daban la vuelta para irse, se detuvo, vaciló por un segundo y sin mirar atrás dijo en voz baja, casi un susurro: «Gracias». La palabra quedó suspendida en el aire. No fue un agradecimiento por la remodelación del parque o por algún gesto grandioso. Fue un agradecimiento por haber hecho sonreír a su hija. Para Santiago, esa única palabra, dicha con renuencia, valió más que todos los millones en su cuenta bancaria. Fue la primera grieta en el muro, y supo que finalmente había encontrado el camino correcto. La presencia de Santiago en el parque se convirtió en un ritual silenciosamente aceptado. Durante 2 semanas estuvo allí, puntualmente a la misma hora. Nunca llegaba con las manos vacías, pero sus regalos no eran los que el dinero podía comprar. Traía tizas de colores, burbujas de jabón o simplemente una disposición inagotable para escuchar las largas historias de Isabela sobre el mundo visto desde la altura de sus 5 años. Aprendió que su color favorito era el amarillo, que tenía miedo de los truenos y que soñaba con tener un perro. Y con cada risa que le arrancaba, con cada mirada de gratitud que recibía, sentía un pedazo de su propio desierto interior florecer. Camila, por su parte, continuaba su vigilancia, pero la naturaleza de esa vigilancia había cambiado. La desconfianza dio paso a una curiosidad cautelosa. Lo observaba con Isabela y veía una paciencia que ella misma, agotada por la doble rutina de trabajo y maternidad, a veces luchaba por mantener. Veía una alegría en sus ojos cuando miraba a su hija, una alegría tan pura que no podía ser fingida. Lentamente, sin que se diera cuenta, la imagen del millonario arrogante se fue desvaneciendo, reemplazada por la del Señor del Abrazo, un hombre gentil y solitario que, por alguna razón, encontraba un refugio en la compañía de su hija. El muro todavía estaba allí, pero ahora tenía ventanas, y a través de ellas, Camila comenzaba a ver al hombre detrás de la fortuna. El día que lo cambió todo, comenzó como todos los demás. Santiago estaba empujando a Isabela en el columpio y Camila los observaba desde un banco cercano, un libro olvidado en su regazo. Una nube oscura que se había formado rápidamente cubrió el sol, y gotas de lluvia gruesas y pesadas comenzaron a caer de repente. El parque se vació en segundos. Instintivamente, Santiago tomó a Isabela en brazos y corrió con ella al refugio de un pequeño kiosco en el centro del parque. Camila los siguió, y los tres se encontraron acurrucados en el pequeño espacio seco, mientras la lluvia caía como una cortina densa a su alrededor. Isabela, anidada en los brazos de Santiago, se reía del aguacero repentino, pero el espacio confinado creó una proximidad incómoda e íntima entre los dos adultos. El sonido de la lluvia ahogaba los ruidos de la ciudad, creando una burbuja de silencio que necesitaba ser llenada. «No le tiene miedo a la lluvia», dijo Camila, más para romper el silencio que por otra cosa. «No parece tenerle miedo a muchas cosas», respondió Santiago, mirando el rostro feliz de la niña en sus brazos. La depositó suavemente en el suelo y ella inmediatamente comenzó a dibujar con el dedo en el polvo del piso del kiosco. Hubo otra pausa. Santiago supo que ese era el momento, una oportunidad que quizás no se repetiría. Necesitaba arriesgarse, necesitaba mostrarle la verdadera razón de su insistencia, la fuente de su conexión con Isabela. «Tienes mucha suerte», dijo él, la voz baja y cargada de una emoción que la sorprendió. Camila lo miró frunciendo el ceño. «¿Suerte? Trabajo 14 horas al día en una cafetería para pagar las cuentas. No llamo a eso suerte. No estoy hablando de eso», aclaró él,
con los ojos fijos en Isabela. Estoy hablando de ella. Llegar a casa y tener esto, este ruido, esta vida. Eso es suerte. La sinceridad en su voz la desarmó. Continuó como si estuviera confesando un crimen. El lugar donde vivo es lo opuesto a esto. Es grande, caro y perfectamente silencioso. Y solía pensar que ese silencio era el sonido del éxito. Pero es solo el sonido del vacío. Respiró hondo, finalmente levantando los ojos para mirarla. Nosotros, mi exesposa y yo, intentamos durante años tener un hijo. Las palabras salieron con dificultad, cada una arrancada de un lugar profundo y doloroso. Médicos, tratamientos, todo el dinero del mundo, y la única cosa que realmente quería, no la podía comprar. Ese sueño, cuando murió, se llevó mi matrimonio y todo lo demás con él. Esbozó una sonrisa triste y sin humor. Entonces, cuando me pidió ese abrazo y dijo, como el que le daría a su propia hija, ella no tenía cómo saberlo, pero apuntó una flecha directamente al centro del agujero en mi alma. El aire en el kiosco se volvió pesado con su confesión. Camila se quedó en silencio, completamente en shock. Esperaba cualquier cosa de él. Una oferta de dinero, una propuesta extraña, una demostración de poder. Pero nunca eso. Nunca una vulnerabilidad tan cruda. Un dolor tan similar a los que ella conocía tan bien. El dolor de la pérdida, del sueño deshecho. El muro dentro de ella no solo se agrietó, se derrumbó. En un instante, dejó de ser el millonario de otro mundo y se convirtió simplemente en Santiago, un hombre con una cicatriz en el corazón. Lo miró y por primera vez lo vio de verdad. Vio la tristeza genuina en sus ojos, una tristeza que reflejaba la suya propia. Y en un impulso de empatía que superó años de desconfianza, compartió un pedazo de su propio dolor. El padre de ella, dijo Camila con la voz suave, se fue cuando le dije que estaba embarazada. Él también tenía sueños. Y aparentemente una hija no era parte de ellos. Miró la lluvia como si viera el pasado en las gotas que escurrían. Así que sé una o dos cosas sobre cómo es cuando la vida no sale como la planeaste, y sobre criar a una niña en medio de los escombros de un sueño que no era solo tuyo. En ese momento, bajo el techo de un kiosco viejo, mientras el mundo era lavado por la lluvia, dos almas solitarias se reconocieron. Eran de mundos diferentes, separados por un abismo de riqueza y oportunidad, pero estaban unidos por el lenguaje universal de la pérdida y la devoción a una niña que, sin saberlo, los estaba curando a ambos. La lluvia comenzó a amainar y el sol reapareció, arrojando una luz suave sobre ellos. El silencio que se instaló ya no era extraño ni pesado. Era un silencio de comprensión, de un luto compartido. Y en ese silencio, algo nuevo y frágil comenzó a nacer. La confesión en el kiosco no solo derribó el muro entre ellos, abrió una puerta. A partir de ese día, la dinámica del trío se transformó. La cautela de Camila fue reemplazada por una invitación vacilante, y Santiago, a su vez, aprendió a entrar en sus vidas de puntillas, con un respeto que nunca antes había necesitado demostrar. El parque dejó de ser un territorio neutro y se convirtió en un punto de partida. Pronto, los encuentros ya no terminaban con una despedida en la acera. Todo comenzó con una invitación simple, pero monumental. Una tarde, mientras guardaban los juguetes de Isabela, la niña, con la lógica irrefutable de un niño, declaró: «Santiago, tienes que ver el castillo que construí en mi cuarto». Miró a su madre con ojos suplicantes. Santiago contuvo la respiración, esperando la negativa educada de Camila. En cambio, después de una larga pausa, ella suspiró y dijo: «Es solo un café, pero el apartamento es pequeño y está hecho un desastre». «Me encantaría», respondió Santiago,
y la sinceridad en su voz fue tan palpable que hizo sonreír a Camila por primera vez. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Subir las escaleras de ese modesto edificio fue, para Santiago, como una peregrinación. Al entrar en su apartamento fue golpeado por una ola de sensaciones que contrastaba violentamente con su propio mundo. El aire no estaba climatizado y estéril. Olía a café recién hecho, a pastel de maíz y al suave perfume de suavizante de ropa. El silencio no existía. Se oía una radio a bajo volumen en la cocina, el zumbido del refrigerador y, sobre todo, la voz animada de Isabela mostrando cada uno de sus tesoros. Las paredes no ostentaban obras de arte abstractas, sino decenas de dibujos coloridos pegados con cinta adhesiva. Había una pequeña pila de facturas sobre la mesa, juguetes en la esquina de la sala, un par de zapatos dejados cerca de la puerta. Era el desorden glorioso de la vida. Y en ese espacio pequeño, cálido y un poco caótico, Santiago se sintió más en casa que en todo su vasto y vacío penthouse. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina mientras Camila le servía café en una taza con un girasol estampado. Isabela parloteaba a su lado y él se encontró relajándose de una manera que no le sucedía desde hacía años. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el grifo del fregadero goteaba, un sonido rítmico e irritante que Camila probablemente ya se había acostumbrado a ignorar. «Tu grifo está goteando», observó. «Desde hace meses», admitió ella encogiéndose de hombros. «El propietario dice que lo va a arreglar, pero nunca lo hace, y yo no tengo tiempo ni dinero para llamar a un plomero». El antiguo Santiago habría sacado el teléfono y, en 10 minutos, un equipo de sus mejores hombres estaría allí. Pero el nuevo Santiago, el hombre que había aprendido el lenguaje de la presencia, simplemente sonrió. «Entiendo un poco de eso. De mis primeros días, antes de los grandes edificios, tienes una caja de herramientas». La desconfianza de Camila brilló en sus ojos por un breve segundo, un reflejo condicionado, pero se disipó rápidamente. Señaló un armario. En la siguiente hora, Santiago, el titán del mercado inmobiliario, estaba de rodillas bajo el fregadero de una cocina modesta, con las mangas de la camisa arremangadas, arreglando un grifo que goteaba. Isabela era su asistente oficial, entregándole las herramientas equivocadas con gran solemnidad. Camila los observaba, apoyada en el marco de la puerta, y sentía algo cálido y peligroso florecer en su pecho. Él no estaba dando dinero, estaba dando su esfuerzo, su atención. Se estaba ensuciando para arreglar algo roto en su casa, y la metáfora era casi demasiado poética para soportarla. Ese fue el primero de muchos momentos. Santiago comenzó a formar parte de su rutina de una manera más profunda. Los llevaba al supermercado en su jeep antiguo, transformando la tarea en una aventura para Isabela. La ayudaba con las tareas escolares, explicando pacientemente los misterios de las matemáticas. Los domingos, los tres iban a la playa, construían castillos de arena y comían sándwiches que Camila preparaba. Y en esos momentos, el espacio entre Santiago y Camila disminuía. Un roce de manos al tomar una bolsa de naranjas, una mirada compartida por encima de la cabeza de Isabela, mientras dormía en el asiento trasero del auto. Una risa que surgía al mismo tiempo. El romance entre ellos no fue una chispa, sino el lento florecer de una planta que necesitaba tiempo, confianza y luz para crecer. Un sábado por la noche decidieron hacer pizza en casa. La harina volaba por la cocina, Isabela tenía la cara sucia de salsa de tomate y la risa de Camila llenaba el pequeño apartamento. En medio del feliz caos, Santiago se detuvo un instante y solo observó. Vio a Camila con el pelo recogido de cualquier manera, el rostro brillando de alegría. Vio a Isabela, la personificación de la felicidad pura y simple. Se vio a sí mismo, reflejado en la ventana de la cocina, con una sonrisa que no reconocía, una sonrisa que venía del fondo del alma.
El contraste con el hombre que, meses antes, miraba la ciudad desde su penthouse con ojos vacíos, era total y absoluto. Más tarde, con Isabela ya dormida, él y Camila lavaban los platos en un silencio confortable. «Gracias», dijo ella suavemente, «por hoy, por todo. Yo soy el que agradece», respondió él con la voz entrecortada. Ustedes arreglaron algo en mí que ni siquiera sabía que estaba tan roto». Al salir del apartamento esa noche y caminar por la calle tranquila, Santiago ya no sentía la soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo. Sentía paz, sentía un propósito. Miró la ventana iluminada de su apartamento, un pequeño faro de calor en medio de la ciudad. Se dio cuenta, con una claridad que lo abrigó por dentro, que no solo estaba enamorado de Camila. Estaba enamorado de esa vida, de ese desorden, de ese hogar, y haría cualquier cosa para protegerlo. La felicidad, cuando es nueva y frágil, teme a la sombra del pasado. Santiago, Camila e Isabela habían construido un refugio de alegría, un pequeño mundo donde sus cicatrices parecían finalmente estar sanando. Santiago ya no era el rey de un palacio vacío, era un hombre aprendiendo el arte de construir un hogar. Camila ya no veía el mundo a través de un filtro de desconfianza. Veía la promesa de un futuro que se había atrevido a pensar que no era para ella. Pero el pasado rara vez permanece enterrado y el de Santiago estaba a punto de tocar a su puerta. Sucedió un sábado por la tarde. Un fotógrafo aficionado, encantado con la escena de una familia feliz en un parque, tomó una foto de Santiago levantando a una Isabela risueña en el aire, con Camila mirándolos a ambos con un amor visible. La foto, publicada en una red social con una leyenda sobre pequeños momentos de felicidad en la ciudad, se viralizó localmente e, inevitablemente, llegó a los ojos de Andrea, la ex esposa de Santiago. Andrea vivía en otra ciudad, en otra vida, pero la herida que compartía con Santiago nunca había cicatrizado por completo. Al ver esa imagen, Santiago, su Santiago, con otra mujer y una niña que no era de ellos, sintió una mezcla compleja de shock, celos y un dolor fantasma. No era amor lo que sentía, sino una sensación de injusticia. Habían sufrido juntos. ¿Cómo se atrevía él a ser feliz sin ella, y precisamente de la manera que les había sido negada? Movida por un impulso que ella misma no comprendía, Andrea tomó el auto y condujo durante horas. Lo encontró frente a su oficina, un rascacielos que era un monumento al hombre que él había sido. Santiago salía de una reunión con el semblante serio y concentrado, un eco de su antigua vida. Cuando la vio, su mundo se detuvo. Andrea estaba allí, elegante como siempre, pero con los mismos ojos que guardaban el recuerdo de años de lágrimas silenciosas. «Andrea, ¿qué haces aquí?», preguntó él con la voz tensa. «Vi la foto, Santiago», dijo ella sin rodeos. «Quería verlo con mis propios ojos, así que es verdad, lo conseguiste. Encontraste una familia ya hecha». Las palabras eran afiladas, sumergidas en años de dolor compartido. «No es así», intentó argumentar. «¿No?», replicó ella con una sonrisa amarga. «Es exactamente así. Es más fácil, ¿no? Saltar la parte difícil, el dolor, las agujas, la decepción, encontrar a una mujer con una hija y simplemente ocupar el espacio vacío. Dime, cuando la miras a ella, a la niña, finge que es nuestra, que es la hija que no pudimos tener. ¿Nos reemplazaste, Santiago?». Cada pregunta era un golpe, apuntando a sus inseguridades más profundas. Una parte de Santiago, el hombre que cargaba con la culpa por el fin de su matrimonio, se sintió expuesto y acusado. Y fue en ese preciso momento que llegó Camila. Había quedado en almorzar con él, una celebración de un pequeño éxito en el nuevo empleo que Santiago la había animado a conseguir. Se detuvo al otro lado de la calle, la sonrisa muriendo en sus labios al ver la escena.
Vio a Santiago en una conversación intensa con una mujer hermosa, rica y elegante, que lloraba discretamente. Vio la forma en que estaban cerca, la intimidad innegable de una historia compartida, y el mundo de Camila se derrumbó. Todas sus inseguridades, todas las voces que había luchado tanto por silenciar, regresaron gritando. Ella no pertenecía a ese mundo de rascacielos y mujeres con ropa cara. Ella era la mesera, la madre soltera, la pieza temporal en la vida de un millonario. Esa mujer era su mundo. Ella era el pasado, el presente y el futuro, y Camila era solo el intervalo. Sin decir una palabra, se dio la vuelta con el corazón en pedazos y huyó. Santiago, al ver el dolor en el rostro de Andrea, sintió una oleada de compasión por esa mujer con quien había compartido un sueño roto. Pero al levantar la vista y ver a Camila alejándose al otro lado de la calle, el pánico lo dominó. Y en ese instante, la elección se volvió clara como el cristal. «Andrea, escucha», dijo él, la voz firme pero amable. «El dolor que vivimos fue real y siempre será parte de mí. Pero lo que tengo ahora no es un reemplazo, es una segunda oportunidad. Camila e Isabela no están llenando un vacío. Me mostraron que había una habitación entera en mi corazón que ni siquiera sabía que existía. Y lo siento mucho por tu dolor, pero no puedo dejar que envenene mi felicidad». La dejó allí, parada en la acera, y corrió. Corrió como nunca antes, no por el poder ni por el dinero, sino por el amor. Encontró a Camila a 2 cuadras de distancia sentada en un banco, tratando inútilmente de contener las lágrimas. «Camila», dijo, jadeando. «Vete, Santiago», susurró ella sin mirarlo. «Vuelve a tu vida. Lo entiendo». «No, no lo entiendes», insistió él, arrodillándose frente a ella, ignorando las miradas de los transeúntes. «No existe mi vida y tu vida. Solo existe nuestra vida, la vida que estamos construyendo. Tú e Isabela no son un premio de consolación, son el premio principal, lo único que importa. He cometido muchos errores en mi vida, pero dejar que pienses lo contrario no será uno de ellos». Habló con una honestidad tan cruda, una vulnerabilidad tan completa, que las defensas de ella se derrumbaron. Vio en sus ojos no la culpa de un hombre confrontado con su pasado, sino la certeza de un hombre que había encontrado su futuro. Y eligió creerle. Eligió confiar en el hombre que arregló su grifo, que empujó a su hija en el columpio, que vio sus cicatrices y no huyó. Lo abrazó allí, en medio de la acera, un abrazo que no era sobre sanar, sino sobre elegir, sobre elegirse el uno al otro, a pesar de los fantasmas y las inseguridades. La sombra del pasado, en lugar de separarlos, había forjado su vínculo en algo más fuerte, más resiliente. Y mientras Santiago la sostenía, supo que las palabras y las promesas ya no eran suficientes. Necesitaba un cimiento, necesitaba una promesa que el mundo entero pudiera ver. La tormenta pasó, y en lugar de la duda, floreció una certeza inquebrantable. El enfrentamiento con Andrea, aunque doloroso, sirvió como catalizador, forzando a Santiago a articular no solo para Camila, sino para sí mismo. La profundidad de su transformación. No amaba la idea de tener una familia, amaba a su familia, una mujer fuerte y orgullosa y una niña con el poder de sanar almas con un abrazo. Y esa certeza exigía un acto, una promesa que transformara el nosotros temporal en un para siempre. Eligió el escenario con cuidado. No un restaurante de lujo con 5 estrellas que pertenecería a su pasado, sino el pequeño apartamento de Camila, el lugar donde se había redescubierto a sí mismo. Esa noche llegó con bolsas del supermercado y un nerviosismo que no sentía ni al cerrar negocios de miles de millones de dólares. «Hoy la cena corre por mi cuenta», anunció. Y los 3 cocinaron juntos en medio de una sinfonía de risas y harina.
Más tarde, después de que leyeron un cuento a Isabela y la acostaron, un silencio suave y confortable se instaló entre Santiago y Camila. Estaban sentados en el pequeño sofá, la luz tenue de una lámpara creando un brillo cálido a su alrededor. Santiago tomó su mano, sus dedos entrelazados sobre la mesa de centro, donde una factura de luz descansaba junto a un dibujo de Isabela. Ese contraste lo era todo para él. Camila comenzó con la voz seria, haciendo que el corazón de ella se acelerara. Hace unos meses yo era un hombre que vivía en un palacio, pero se sentía como un prisionero. Tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada. Pensaba que el éxito se medía en metros cuadrados y saldos bancarios. La miró a los ojos, con el alma expuesta. Entonces, ustedes dos entraron en mi vida. Tú con tu muro de desconfianza que me forzó a ser un hombre mejor, y ella con una simple petición que demolió todo lo que creía saber sobre el valor de las cosas. Se deslizó del sofá y se arrodilló frente a ella, sobre la alfombra desgastada. Las lágrimas brotaron en los ojos de Camila. No quiero ofrecerte mi mundo, Camila. Es frío y vacío. Quiero, desesperadamente, ser parte del tuyo. Quiero arreglar grifos que gotean. Quiero ayudar con las tareas. Quiero reír en la cocina llena de harina y quiero despertar a tu lado todos los días. Te amo no por lo que puedo darte, sino por todo lo que me has enseñado a ser. Sacó del bolsillo no una caja de terciopelo con un diamante extravagante, sino un anillo simple, elegante y discreto. Camila, ¿quieres casarte conmigo? Con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, solo pudo asentir, susurrando un sí que llevaba el peso de toda la soledad que ahora quedaba atrás. Sí, 1000 veces, sí. Él le puso el anillo en el dedo, pero el gesto más importante aún estaba por venir. Se levantó, la besó suavemente y dijo, «Espera un momento». Fue a la habitación de Isabela y la encontró sentada en la cama como si estuviera esperando. Había escuchado las voces bajas y había sentido la importancia del momento. Santiago se arrodilló junto a su cama, quedando exactamente a la misma altura. «Hola, mi amor», dijo con la voz entrecortada. «¿Escuchaste nuestra conversación?» Ella asintió, con los ojos grandes y serios. «Le pedí a tu mamá que se casara conmigo y aceptó. Eso significa que ella y yo vamos a estar juntos para siempre». Hizo una pausa, el corazón latiéndole contra las costillas. «Pero para que nuestra familia esté completa de verdad, falta la pregunta más importante de todas. La pregunta que necesito hacerte a ti». La miró directamente a los ojos, la misma mirada que ella le había dado en la feria, llena de una honestidad pura. «Isabela, hace mucho tiempo me diste un abrazo que me salvó la vida. Ahora quiero pedirte algo. ¿Me darías el honor de ser tu papá? ¿Me aceptas en tu familia para cuidarte, amarte y empujarte en el columpio para siempre?» Isabela no necesitó un segundo para pensar. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue como el amanecer. No respondió con palabras. En cambio, lanzó sus bracitos alrededor de su cuello en un abrazo apretado y lleno de significado. Y luego, apoyada en su hombro, susurró la palabra que él había soñado con oír, la palabra que sellaba su destino y completaba su alma. «Sí, papá». En ese instante, el último pedazo del palacio vacío de Santiago se derrumbó y en su lugar se erigió un hogar. Camila se unió a ellos y los tres se abrazaron llorando y riendo al mismo tiempo. Ya no eran 3 personas, sino una unidad, forjada no por la sangre sino por la elección, la valentía y un amor que nació de la más inesperada y preciosa de las peticiones, el precio de un abrazo. La historia de Santiago, Camila e Isabela nos recuerda una verdad fundamental. La riqueza de una vida no se mide por lo que acumulamos, sino por las conexiones que construimos. Un hombre que tenía el mundo descubrió que el universo entero cabía en el abrazo de una niña. Una mujer que se protegió con muros de desconfianza descubrió que la vulnerabilidad es la puerta de entrada al amor verdadero.
Ellos nos enseñan que la familia no es un accidente de nacimiento, sino una obra de arte, construida todos los días con paciencia, empatía y la valentía de amar. Demuestra que no importa cuán vacía pueda parecer una vida, siempre hay espacio para un milagro. Y, a veces, ese milagro comienza con el más simple de los gestos. Queda la reflexión. ¿Cuántas veces pasamos junto a personas que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas, pero estamos demasiado ocupados en nuestros propios mundos para notarlo? ¿Cuál fue el pequeño gesto tuyo o de otra persona que cambió tu historia? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite una dosis de esperanza hoy. Déjanos tu comentario abajo contándonos qué lección te llevas del viaje de Santiago. Tu like nos ayuda inmensamente a seguir produciendo contenido que inspira. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por vernos. Y recuerda, a veces, todo lo que se necesita es un abrazo.